Bueno, estamos en las hipótesis y el tema de hipótesis apunta a eso, a lo que es un enunciado, algo que supuestamente pensamos, bien sea nosotros u otros, que está sucediendo. Entonces ahí es donde decimos, bueno, a ver quién me coloca alguna hipótesis en nuestro tema deportivo. Estoy pasando la... Eso está. ¿Qué podríamos decir? Bueno, muy bien. ¿Qué podríamos decir en una hipótesis, digamos, con los Juegos Olímpicos que se avecinan? Obtendremos siquiera una medalla de hipótesis, una medalla de hipótesis, no, obtendremos siquiera una medalla de oro en los Olímpicos de Londres. O alguien podría ser más genérico y decir, o más específico y decir, obtendremos exactamente 3 medallas en total. Entonces, la hipótesis es lo que uno piensa que va a suceder o piensa que está pasando, y es con base en algún otro tipo de estudios o a lo que uno ha vivido, la experiencia misma, o estudios pasados. Entonces, eso es una hipótesis. Suponiendo que la hipótesis sugerida es verdadera, en eso se apalanca en la teoría de pruebas de hipótesis. A ver, H0, Colombia obtiene 3 o más medallas de oro, entonces tendríamos, gracias Ana María, tendríamos el mayor igual a 3. Luego la alternativa sería menor que 3. Recuerden que siempre serán excluyentes, pero también exhaustivas, o sea que no haya ninguna opción que nos quede en el aire. Bueno, una hipótesis es con 100 deportistas podamos aspirar a una medalla de oro. Ahí quedan como dos cositas mezcladas, pero aguanta. Mayor o igual es correcto. Siempre en la nula va el igual. Entonces la hipótesis, yo creo que la parte conceptual la tenemos. En la diapositiva siguiente estamos hablando de, es un supuesto, ya eso lo conversamos, y hablamos ahora de igual a un número, pero también podemos hablar de que en promedio, no sabría ella cómo enfocarlo con los Juegos Olímpicos de nuevo, pero sí, bueno, o en promedio cuánto nos vamos a invertir o a gastar con nuestros deportistas o con nuestros directivos, en promedio, o el proporción de mujeres que van a ir al evento. En unas con otras, bueno, el promedio de las edades. En unas con otras, todas las mismas variables y los mismos casos que se ven en intervalos de confianza, y de hecho ya lo vimos en el EPIDAT, se observan en el tema de las hipótesis. O sea, puede haber diferencia de promedios, diferencia de medias, pero también en los mismos casos, independientes, dependientes. Hay pruebas de hipótesis con respecto a las varianzas. Una varianza mayor que otra, una varianza igual a un número específico. Y todo eso es lo mismo de intervalos que de alguna manera ya los habíamos abordado. Y en la teoría vienen entonces los temas que ya trabajamos, pero lo hago de esta manera como por las dudas que van quedando y que uno entiende que son muchos temas lo que uno ha abordado en poco tiempo de alguna manera, pues es bueno afianzar ya con los conceptos más estándares y más uniformes. Aquí tenemos entonces unas definiciones más de texto. Hipótesis alternativa afirma que hay algún grado de relación o asociación entre dos variables. Ese puede ser uno, siempre será con dos variables. Entre otras cosas, cuando se avancen en estos procesos, van a hablar de que el promedio 1, promedio 2, promedio 3, no solo de 2. Ahí entra en el tema de análisis de varianza. Y en el análisis de varianza lo que se dice es que todos los promedios son iguales, contra que al menos uno no es igual. Proporción de mujeres, variable aleatoria, perfecto, está bien, Ana María. Ahora, con esta pantalla lo que estoy diciendo es que las hipótesis las define el experimentador, unas veces para confirmar lo que ya ha visto, otras veces para refutar.
De todas maneras, estas discusiones poco a poco se van volviendo más leves en términos de que nos apoyamos en los software y ya uno entra a analizar esos pantallazos para mirar si es mayor, menor, bilateral o no. Que de todas maneras lo vamos a abordar. Aquí tengo unos ejemplos de investigación, de hipótesis de investigación. Denle a la lupita del MAS para que les acerque la pantalla. Una primera que tengo es, a ver, yo veo primero la lectura del apoyo que me viene soportando Ana María. Debemos colocar un H1 que deseamos probar. Bueno, hablando de tratamientos, sí, está bien. Ahora, lo que pasa es que hay un detalle con esto también para reflexionar. Colocar en H1 lo que deseamos probar. Ahí hay dos situaciones. Hay casos donde en realidad deseamos mirar nosotros si está sucediendo algún cambio, entonces estamos probando algo. Pero pueden existir casos donde quiero es confirmar eso. Valga decir, el gobierno dice que la tasa de desempleo es máximo el 12%. Bueno, máximo, o sea, sería un menor o igual a 12. Una cosa es yo tratar de confirmar eso y otra cosa es refutarla. Si yo la voy a refutar, entonces yo sí digo H0 es menor o igual a 12. Pero yo lo que pienso es que es mayor que 12. Entonces la alterna es mayor que 12. Y de alguna manera se entendería que es lo que yo quiero probar, pero realmente es lo que voy a contrastar, lo que ya se supone que está pasando. No entender con el deseo de pensar que entonces voy a hacer todo lo posible para que eso pase. No. Eso es una de las debilidades de la hipótesis. Que pensamos de pronto, no lo digo por el comentario y no por la generalidad de la literatura, pensamos que si a veces uno no llega a no aceptar la nula, o sea, a pasarse para la otra, entonces que nuestro estudio fue de pronto un poquito deficiente o que de pronto no es bien recibido. No, uno hace las pruebas, ensaya y falta ver qué da. Es decir, si nosotros planteamos las hipótesis de tal manera que queremos y nos desvivimos para que nos pasemos a la H alterna, pues entonces yo creo que hay alguna especie de cuestión no muy adecuada del todo, porque estamos partiendo ya de que debemos caer en la región de rechazo. Y si eso de ahí partimos, con esa presunción, pues entonces casi que las conclusiones ya las sabríamos. Por eso hay unos debates en ese tema de hipótesis donde dicen, bueno, y hay estudios, y yo creo que los compañeros ya leyeron sobre nuestro amigo o los escritos de Luis Carlos Silva, un gran estadístico reconocido en mucha parte de Latinoamérica, de uruguayo, pero comparten Cuba, España, en fin, Colombia misma, nuestra facultad ha venido varias veces. El tema de un estudio que planteó, y si uno coloca en Google, y él lo plantea así, el tema de significancia estadística o no significancia, e encuentra y habla sobre un porcentaje altísimo de artículos que siempre llegan a la significación, o sea, a lo que podríamos hablar pues en forma rápida a un rechazo o a una no aceptación de la hipótesis nula. Pero entonces lo que argumenta es que ¿por qué ese porcentaje tan alto de llegar a esa conclusión? Es porque hay una predisposición para ello. Y de ahí el tema de que también en los que no llegan a esa conclusión se menciona en muchos casos de que si se hubiese tomado muestras más grandes, entonces eso se hubiera pasado. Lo que trato de decir en últimas es, a mi juicio, y lo que recopilo de la experiencia, en fin, y de otros, es definir la hipótesis. Si tenemos dudas de que eso pasa, pues la planteo diferente, o sea, tratar de comprobar lo contrario o de llegar a que eso no es cierto, pero hacer las pruebas sin ninguna prevención. Si llegamos a que realmente la H0 es la que los datos muestran de que eso es lo que está sucediendo, no hay problema, eso fue lo que se encontró. No es decir que nuestro estudio fue mal planeado, de que la muestra fue mal diseñada, etcétera, etcétera. Entonces ahí debemos de mirar esa partecita. Claro, hay una cuestión semántica. Sí, es decir,
no habla de que dicen que no se puede aseverar que acepto la hipótesis alterna, ¿no? Se habla es de no hay evidencias para mantener la hipótesis nula, pero nunca caemos en la otra. Entonces ahí hay unas cuestiones de otras reflexiones semánticas y filosóficas, y de hecho sí hay de fondo también, pero aquí quiero las bases generales. Pues bien, dentro de esas hipótesis de investigación observen que no hay ningún numerito. Las personas que estudian más, bueno, aquí sí hay una con número más de 4 horas, obtienen notas por encima del promedio. No sabemos cuál promedio. Los atletas de alto rendimiento tienen un rendimiento mayor en la educación formal, suponiendo, comparando los de la educación formal contra los otros que probablemente sean jóvenes que no estén en ese tipo de educación. Pero observen que son enunciados muy genéricos. La diferenciación con las estadísticas, con las hipótesis estadísticas, es precisamente que a esas hay que colocarle algún número para poder ir al campo, seleccionar las muestras, o si es fuente secundaria, pues ahí hay, de alguna manera ya hay números, y confrontar con un valor. Por ejemplo, el número promedio de días de estancia en un hospital es mayor de 5. Ya yo tomo una muestra, hago cálculos y comparo con el 5. En el otro comparo con 1500, en el otro comparo con el 45%. Y en la otra de entrada sería el 0, porcentaje 1 o porcentaje rural igual a porcentaje urbano igual a 0. Entonces lo que trato de decir es que también en la literatura se habla de este tipo de hipótesis. Las hipótesis de investigación, un poquito más generales, más genéricas, no hay necesidad de colocar números, sino algo así como planteamos en la diapositiva anterior. Vamos a ganar medallas en los Olímpicos. Bueno, hipótesis genérica, pero no sabemos si 1, 2 o 3. Ya en la estadística ya le ponemos un número para poder aplicar incluso las fórmulas, porque si yo ya tengo un número, entonces yo ya sé que x barra menos la media, que sería la hipótesis menos mu, pues ya tengo números para poder trabajar. Entonces es una diferenciación conceptual, pues, o que se habla en algunos textos. Y viene este tema muy conocido, pues creo yo, pues al menos en la literatura, se ve muchos documentos, empezando el tema de hipótesis, generalmente pues abordamos estos conceptos. Y es apenas lógico, entre otras cosas. Tenemos los tipos de error en pruebas de hipótesis, ¿no? El error tipo 1, que es el que vamos a llamar alfa, entonces ese lo define el investigador. ¿Por qué lo define el investigador? Porque cuando uno dice, voy a trabajar con una confianza del 90%, 1 menos alfa vale 90, punto 90. Entonces ya el alfa está implícitamente alta determinado. Tengo un error del 10%. Lo usual es del 95%. Entonces el alfa vale el punto 0,5, que es el que ha sido referencia para comparar después el valor P. Pero sale de ahí el 0,5. El tipo de error y el alfa entonces es rechazar la hipótesis cuando realmente era lo correcto. Entonces estoy rechazando una cosa bien. Error tipo 1 es rechazar algo que era cierto. Entonces el error tipo 2 es lo contrario. Acepto algo malo. Y es el que se conoce como el beta. Claro, confianza no es igual a alfa, sino que es al revés, Ana. Confianza es 1 menos alfa, significación alfa. ¿Sí? Entonces, aquí volvemos entonces a lo mismo. El error tipo 2 es beta y es aceptar algo no debido. ¿Y por qué son errores? Pues obviamente estoy colocando algo, no hizo efecto el café, tranquilo, porque no me compartió ni a mí ni a mis compañeros. Bueno, el error tipo 1, reitero, como está pegado de la confiabilidad, entonces lo define el investigador. El tipo 2, no tanto, ese no. Lo que podemos decir también, claro que no, lo que podemos decir es que son inversos. Si el error tipo 1 sube, el otro baja, y viceversa. Pero en ningún momento podemos afirmar que son proporcionales. Cuando hablan de que son inversamente proporcionales, no. El uno puede subir un punto y el otro bajar 2, o viceversa.
Entonces son inversos, pero no proporcionales de ninguna manera. El otro detalle es que a veces dice, bueno, no, es que ¿cómo hago para bajar los dos? Porque la idea sería bajar ambos. Claro, si hay opción. ¿Cómo pensaríamos nosotros así de manera empírica? ¿Cómo bajo ambos errores? ¿Qué solución verían ustedes? Es decir, y así sin mucha teoría de lo que hayan hecho, en fin, ¿qué les surge en la cabeza cuando yo digo, o los llega alguno de los jefes, en fin, le dice, bueno, yo necesito, este es el error que están trabajando, de tipo 1, este es el de tipo 2, yo quiero que baje los dos. Haga usted lo que pueda, pero bájelos. ¿Cuál sería una posible respuesta a ese requerimiento? Bueno, muy bien, ¿eh? Claro, claro, perfecto. Claro, lo que nos dice Jorge ahí es muy evidente. Sí, la única opción que yo puedo hacer para mejorar todos estos indicadores o al menos minimizar los errores o bajarlos, pues no mínimos, pero sí bajarlos, es tener más información. Y la manera de tener más información es aumentar el N. Entonces, por eso es que se busca también ya luego lo práctico, lo de la plata. Si uno tuviera toda la plata que se requiere para hacer un censo, pues ya hace censo. Entonces, pero entre otras cosas, cuando hay censo, pues obviamente no hay inferencia. Y si no hay inferencia, no hay hipótesis, ni hay intervalos de confianza, nada de eso, porque ya se tiene lo real, entonces no hay nada que inferir. Ahora, el otro aporte de Ana de la significación es igual a alfa, debe ser pequeño, es correcto, y la confianza usualmente grande. Pero tengo también que hacer el comentario que ya lo he reiterado en algunas oportunidades. El paradigma del 95 es eso, es un paradigma. A mí no me cabe duda que en muchos casos, sobre todo en investigación de mercados, ¿no? Porque eso depende de las áreas, en investigación de mercadeo, yo creo que hay mucho trabajo que podríamos hacer con un 90%. Y los ejemplos que planteo son muchos, empezando por el marketing político incluso. Yo para averiguar quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos, donde apenas se está vislumbrando cuál es el rival del actual señor Obama, ¿para qué voy a invertir una confianza del 95%, un error del 2 o el 3 o el 4, si realmente eso no se va, nadie lo confirmará hasta el año entrante? No le veo justificación. Y aquí lo he recomendado y lo he hecho. ¿Sí? Póngale un 90. Y nadie me puede decir que el informe que sale está desfasado o no desfasado. Ahora, el tema de percepción también lo mencionaba. Si vamos a mirar, y voy a hacerlo público, así que está grabándose, pero no es nada anormal ni mal. ¿Cómo ha cambiado la percepción en cuanto a la intención de voto en nuestro vecino país, Venezuela? Las cosas han cambiado. Hace un mes la intención de voto era una, y hoy, luego de unos eventos conocidos por todos, la intención de voto es otra. Y dentro de 15 días será completamente diferente, asumo yo, pues depende de la dinámica que se tomen los acontecimientos. Me voy a ir para un evento más reciente. Hoy tuve la oportunidad de observar el discurso de nuestro presidente Santos en la cumbre de las Américas, y en lo personal me impactó, me gustó, y con los que alcancé a conversar en 5 minuticos antes de venir a la sesión, estuvimos de acuerdo en que fue muy asertivo en sus cosas. Luego los analistas que estaban en el set de televisión igualmente dijeron que fue un buen golpe de opinión, etcétera, etcétera. Con certeza la percepción que se tenía antes de ese discurso a la de ahora, 20 minutos después, es completamente diferente. A mi juicio aumentó la percepción de mejoría, para mejorar. Entonces, si hubiéramos hecho un estudio de percepción, que es qué opina sobre algo, y una confianza del 95, para que a la media hora o a los 2 días no salió los resultados y ya hay otra forma de ver el asunto, yo no lo veo necesariamente de irme por 95%. Pero también es cierto lo contrario, que hay estudios que ameritan el 99%. Hombre, si es el tema de mirarlos del ensayo que tiene uno de mis participantes, no recuerdo quién es, irá Eduard, el tema de la nueva terapia. Hombre, hay situaciones que uno hay que mirar en detalle. O mejor,
¿Cómo logramos que ya una terapia nueva, un procedimiento nuevo que va a mejorar la salud, etcétera, etcétera, y que no vaya a tener efectos secundarios o que si los tiene serían preocupantes, uno buscaría muestras grandes, confiabilidades mucho mayores. Entonces, el 95 se estandarizó y bueno, y es un buen número y todo el mundo lo acogemos y nadie lo discute. Pero también es cierto que puede haber otros puntos, otros momentos donde yo en lo personal digo, no, pues ¿por qué 95? Cabe 90. Y donde también puedo sugerir, no señor, hagámosle con 99. De hecho, en la industria hay muestreos donde se hace censo y luego muestreo. ¿Por qué? Porque está en riesgo la persona. Y en otros donde se requiere mucha más precisión en las cosas, entonces necesitamos unas confiabilidades más grandes. ¿Sí? A mí me gusta hablar de esos términos, de esos temas en términos de que los paradigmas hay que irlos volteando. A fuerza de argumentos, claro está. Muy bien, esa tablita la leen pues ustedes más, o que esté puro concepto. Aquí viene el nivel de significación precisamente, el tema y los puntos críticos, que es lo que nos ha colaborado también Ana en colocarse. ¿Sí? Ahí vuelve el mismo tema. Esta no es mía porque no tengo mi nombre y tal vez abajo sí. Ahí está donde dice lo usual es 1, 5 y 10. Pero puede usar cualquier nivel, dependiendo del tipo de investigación que se adelante. Claro, porque este es el inverso de... Este sí es el inverso de la confiabilidad. Este sí. El nivel de innovación es el inverso de la probabilidad. Perdón, de la confiabilidad. Entonces, si yo pongo en la confiabilidad el 90%, el 92%, tranquilamente el alfa o el nivel de significación es 0.08. Y yo creo que nadie me podría refutar si yo hago un trabajo con el 92% de confiabilidad. Que pregunto yo. Depende del tema, claro. O sea que ahí hay temas que tenemos que como conversar más. Conversar más es que en un momento dado, y yo lo digo por la experiencia de algunos casos, de que pues nosotros como asesores a veces nos cerramos que tiene que ser 95. Pero yo les digo a los que participan en mis charlas, hombre, pues eso está muy bien porque la confianza es muy buena, alta. Pero también es cierto que puede tener argumentos la persona que conoce su variable, que conoce su tema, de argumentar y decir, no, yo quiero el 94, o no puedo, sino 94, yo creo que entre 94 y 95 no habría mucho. Y el error y el nivel de significación entonces nos cambia, sería, en lugar del 5 sería un 6. Esta sí es complementario. Recuerden que cuando vimos muestreo hice mucho énfasis. El E del error de muestreo no es nada que ver con la confiabilidad. Puedo tener una confianza del 95 y un error del 10. Eso es completamente válido en cuanto a la fórmula y en cuanto a aplicarse. Ya se mirará si la pertinencia de ese error es útil o no. Pero allá no hay complementariedad. El error de muestreo es muy diferente al nivel de significación, que sí es complementario. Pero que lo menciono porque uno a veces percibe que muchas personas consideran que el error de muestreo es la confiabilidad es 95, entonces se coloca el 5 de error. No, no es así. Y eso sí es evidente ya en cualquier texto mediano. Bueno, aquí viene otro aporte. Los niveles de confianza se emplean, claro, se emplean en hipótesis y en intervalos de confianza. Es correcto. Bueno, veamos otro tantito, otra acá. Valor P. El valor P es otro cuento que también hay que irlo conversando despacio. El valor P, digamos que es el punto, y lo vimos ahora en el software del EPIRAD, es el punto con el cual contrasto el nivel de significación. El nivel de significación, si tengo una confianza en 95, pues obviamente es del 5. Y el valor P es la probabilidad de que yo me pase, o esté antes, depende de la hipótesis, de un valor determinado que sale del estadístico de prueba. Pero el valor P en últimas, tengo que fijarme en qué punto me queda. Ahora, los software no lo dan, eso está muy bien. Ahora voy a hacer otras reflexiones sobre este valor P. Aquí voy a mirar de nuevo otro aporte. Z por sigma raíz de n sería el error de muestreo para un promedio. Z cuadrado. No, está bien. No, si se nos queda el error es Z cuadrado
Z cuadrado, sí, es correcto. Bueno, a ver, el tema del valor P entonces es el punto de referencia para compararse con el valor, con el nivel de significación que es el 0,5. Si el valor P es menor de 0,5, generalmente entonces estamos diciendo que no podemos aceptar lo que se planteó en la hipótesis nula. Si es mayor, obviamente que sí estamos de acuerdo con eso. Ahora, tiene un resaltado ese texto y dice cualquier diferencia puede ser estadísticamente significativa si se dispone del suficiente número de personas. O sea, si el tamaño de muestra se crece, uno, digamos, el investigador, bueno o malo no el investigador, sino digamos que de buena manera o mal, uno puede o forza a llegar a decir que la hipótesis alterna, que la hipótesis nula no es cierta. Ya lo reitero, si el n lo crecemos, tendemos a no aceptar la nula. Y eso es lo que se debate hoy por hoy, lo que se dice y se pone entre las cuerdas en la teoría de las pruebas de hipótesis. De hecho, tuvieron su auge, hoy por hoy los valores P en los artículos, en algunas revistas los condicionan, están solicitando los intervalos de confianza y yo sugeriría en sus informes que es mejor también entregar el intervalo de confianza a entrar a un debate de pruebas de hipótesis. Porque, bueno, hay otras pruebas que no tienen su contraparte en los intervalos. Para mirar normalidad es una prueba de hipótesis y no tengo forma de hacerlo en intervalo de confianza. Entonces, ahí tengo que apoyarme en las pruebas de hipótesis, no tengo más. Pero en la parte conceptual del avance de la estadística, donde yo tenga las dos posibilidades, hipótesis e intervalos, que son no en muchas, preferiría el intervalo de confianza. Y es lo que está prefiriendo en generalidad pues las grandes revistas. ¿Por qué? Porque el valor P, si usted sube el N, está forzando una conclusión. Lástima la salida de Camilo, pero en en el curso de inferencia precisamente que él estuvo, el curso completo de 100 online, trajo a colación un caso en el cual participó y llegaba a un rechazo, o sea, a no aceptar H0, donde la hipótesis era, creo que era diferencia de cuartos en viviendas construidas con material y viviendas construidas con bareque. Y mirábamos el promedio y el uno había dado 1,62, 60 y tanto, y el otro había dado 1,80 y pico. Obviamente ahí no hay diferencia. Pues en todos los dos casos uno lo podía aproximar a 2. Tanto en las viviendas de bareque bareque pues es un material especial, en promedio tenían 2 cuartos y las otras también. Pero como numerito y operaciones, el uno dio 1,60 y no sé qué, y el otro 1,80 y tanto. Ahí no hay diferencia realmente. Pero, como se tomaron n's muy grandes, estadísticamente dio diferencia. Y llegaban a concluir que hay diferencia, pero ¿diferencia de qué? De décimas. Entonces, no, ahí hay que mirar también, eso me acuerda de mirar el contexto, de mirar también del tema que hablemos. Todo eso hay que analizarlo en detalle. Pero definitivamente, aquí voy a hacer otra aseveración. Una cosa es decir estadísticamente significativa, que hay diferencia estadísticamente significativa. Eso es una cosa. Y otra cosa es si hay diferencia, y voy a decir un término más especial, si hay diferencia clínicamente. Pero el clínico lo puedo extrapolar a si hay diferencia en el área específica, si hay diferencia en el área, si hay diferencia económica o financiera, o en fin, no sé qué. Pero una cosa es diferencia estadísticamente, que son unos numeritos, y otra cosa es si realmente en el saber específico me da distinto. Y prima el segundo. Ya lo mencioné. ¿Cómo así que 1,6 contra 1,8 estadísticamente da distinto? ¿Por qué? Porque hubo unos Ns grandes, etc. Pero eso, en la vida real, no hay diferencia en que hayan cuartos, en la diferencia de cuartos. Y así hubiera sido en la diferencia de hijos, y así hubiera sido en la diferencia de colesterol entre dos poblaciones. Entonces, lo que yo trato de mencionar en este instante es, todas estas pruebas, claro que nos avalan la toma de decisiones, nos apoyan en todas estas situaciones, pero creo que está por encima incluso
el tema del saber específico y del contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esta situación. Y así yo espero lo miren en sus trabajos. ¿Qué es diferencia estadísticamente de inequidad? Puede que no estadísticamente, pero usted me dice, es que ese punto 0,3 eso es gravísimo en el nivel de hemoglobina. Ah, es gravísimo. Ah, bueno, entonces eso es prima, hubo diferencia. Y hay que abordar, hay que hacerle un tratamiento diferente a ese tipo de personas que a otras. Así no haya dicho la estadística eso. Es una mirada que tengo, obviamente, para conversarla, ¿no? Para debatirla, para complementar argumentos. Bueno, miremos el procedimiento, ya me estaba poniendo muy dramático. Miremos el procedimiento de hipótesis. Este es tomado de alguna de las de los sitios de internet porque la veo así tomadita, pero debe estar por ahí la referencia. Bueno, aquí se plantea este esquema como un procedimiento. Primero la hipótesis, luego se selecciona el nivel de significancia o significación mejor. Se identifica el estadístico de prueba, ahí lo tengo chuleadito y digo, pues es la clave. Se formula la regla de decisión, se toma una muestra, se decide. Muy bien. Bueno, ahí en ese esquema es válido, pues está lo general, lo que casi siempre hacemos. Hay unos videos también muy importantes de un colega, José Supo, peruano, me parece, tiene unos videos seguramente útiles. Sigue haciendo online, entre otras cosas. Muchas gracias. Cuando escucha el video, si lo escuchamos y lo participamos a todo el mundo, vamos a ver. Él habla de un, no recuerdo exacto, se me está escapando la palabra, pero como es un esquema, ¿sí? de todos los pasitos de las hipótesis. Y va moviéndose en todas las pruebas de hipótesis, o sea, para medias, para proporciones, para diferencia, para varianza no la trabaja, pero sería como el esquematizarlo. Uno a uno sigue los mismos, más o menos los mismos pasos. Y pueden encontrarlo pues muy fácil en internet. Bien, aquí tengo otro tanto, también lo tengo en la presentación para mañana, de otra, tal vez más reiterativo tal vez, pero con otro, mostrando otros detallitos, pero me gusta hacerlo en 2 etapas para poder que vayan memorizando algo. Ah, bien, el primer punto es definir hipótesis, eso es evidente. Y ahí parte también que el éxito de lo que estemos averiguando. Pero entre otras cosas, esto de definir hipótesis, claro está que está inmerso, y aquí podríamos, me devuelvo a la diapositiva, y aquí podríamos colocar un paso cero, que sería, como siempre, los objetivos de la investigación. Ese es el que nos va a regir siempre. Entonces ahí estas hipótesis salen precisamente de esa parte inicial del informe, de donde viene los objetivos de la investigación, ese marco conceptual, ese marco teórico, pues de allá vamos a alimentar todo este tema de las hipótesis. Entonces de ahí definimos la hipótesis. Aquí hay un ejemplo. El promedio de los salarios de los médicos es igual al de los dietistas. Ejemplo cualesquiera. Hubiera colocado de los magíster o de los expertos en motricidad con respecto a otros profesionales, a otros magíster. Podría hablar de mis colegas argentinos con los colegas peruanos, para no meternos los colombianos ahí. ¿Cierto, Ana? Bueno, ahí hay una hipótesis avalada por unos objetivos y de alguna manera por todo el marco conceptual de una investigación. Luego viene, yo digo, en el esquema de ahora hablábamos de definir el nivel de significación, pero todo eso está como ya más o menos, digámoslo, implícito, con cuál vamos a trabajar, es lo mismo que definir la confiabilidad. Entonces, de una manera sintética, yo digo, defino hipótesis y defino el estadístico de prueba, que en la diapositiva anterior también mostraba que es lo clave, pero ya le cambié un poquito redacción. Yo aquí digo es identificar la prueba adecuada. ¿Por qué le cambió el sentido o la redacción? Porque creo, muy bien, bueno, no, pues de médicos con dietistas no puede que sea tan bueno, pero bueno, no me ayude tanto, no me ayude tanto. Recuerda que estaba un poquito enfermo, ¿no? Un poquito acomodado en la cama y no podía adecuar todo. Más bien ayúdeme con uno. Bueno, y no es de medicina tampoco.
Muy bien. Eh, a ver, cuando yo hablo de identificar la prueba, me refiero o trato de darle el enfoque es por el tema de voy a usar un software seguramente, y ese software por dónde, cuáles serán las rutas para encontrar los procedimientos. Entonces yo lo que necesito saber es cuál es la prueba adecuada. Y por ahí seguramente encontraremos por dónde se hace el procedimiento y el aparato nos va a ayudar. Manual es muy difícil, yo creo que ya no lo hacemos, pero por eso hay que identificar en la prueba. Por eso hablamos de diferencia de medias, diferencia de proporciones, dependientes, independientes. Eso es lo que necesitamos saber. Luego se identifica la prueba y se toma la decisión. Si el valor P es menor que el alfa, pues no puedo aceptar la H nula, la hipótesis original. Eso es más o menos el esquema de una hipótesis, con los comentarios ya mencionados de sus debilidades. Y aquí me voy a apoyar, y tengo que aquí sí darle mucho los agradecimientos al profesor Barón de la Universidad de Málaga, España, la cual desde hace varios años me ha permitido trabajar algunas de sus diapositivas, y le tengo que agradecer mucho. En un correo hace muchos años, no sé si ya se acordará, pero debe andar por ahí. Y entonces me apoyo en algunas de ellos. La Universidad de Málaga tiene unas presentaciones muy buenas y el profesor Barón ha sido eje ahí. Entonces aquí me apoyo en estas para aclarar detallitos. Aquí dice, o muestra el ejemplo, ¿no? Yo tengo de una población que estamos observando a la izquierda, ¿cierto? O sea, donde tengo todos estos muñequitos, aquí tengo toda la población, objeto de estudio. Y de ahí selecciono una muestra. De esa muestra, esos tres que salieron ahí, dio 20 años, en promedio. Pero él lo que estaba pensando de antemano era que eran de 40. Creo que la edad media es de 40, esa sería su hipótesis. Pero al final tomó una muestra y realmente no eran 40 ni 20. Gran diferencia, dice el muñequito enojado. Por lo tanto, dice, no estaba yo en lo cierto. Miren que el mismo efecto de mostrarlo enojado es porque uno cuando planteó la hipótesis como que prefiriera irse para ese lado, porque es lo que uno pensó. Pero eso no quiere decir que el informe estuvo malo. Pudo ser, pero aquí no. Aquí no, sino que es lo que se percibe ahí. Ahora, ¿cómo pudo haber sido el error tipo 1? Pudo ser que yo estoy rechazando cuando en realidad era cierta. Es decir, por el mero hecho del azar, seleccioné las personas más jóvenes. Eso pasa y puede pasar y seguirá pasando y nunca nos daríamos cuenta. ¿Qué tal si la muestra hubiera sido los muñequitos que estoy colocando en bolitas y que ya el promedio me diera 38? Esa es otra muestra. Y si me da 38, hubiera dicho, se acepta la hipótesis nula, sí señor, el promedio es 40 años. Acerté, quedé contento. Pudo ser eso. Pero si por al azar o por lo que fuese seleccioné los más jóvenes, sin ser, entonces ahí hay un error tipo 1. Pero podría pasar lo contrario también, que escoja los grandes y que me hubiera dado 38 de entrada y aceptar cuando en realidad la población mía fuese más joven o más antigua, dicho de una manera más cariñosa, ¿cierto? Con más experiencia. Entonces ahí es donde está el tema de error tipo 1, error tipo 2. Yo opino algo, o la comunidad, o lo que se quiere probar. Tomo una muestra, y por cuestiones del muestreo, por cuestiones de sesgos, puedo haber tomado una muestra que me lleve a tomar una decisión equivocada. Y las decisiones equivocadas pueden ser, acepto algo negativo, que es tipo 2, o rechazo una cosa que realmente era positiva, que es el 1. Muy bien, aquí veo yo los 40 años, el otro menor de H1 menor de 20 por la evidencia muestral. A ver, no compararía de todas maneras el H1 menor de 40. Ahora, pero es que hay un detalle ahí en tu comentario. Cuando uno hace las hipótesis, y no solo las hipótesis, sino cuando ya entra a hacer los cálculos,
no conoce la muestra, no hay evidencia muestral en ese momento. Cuando uno define la hipótesis, arrancó adelante en su marco teórico y los objetivos y todo eso. Ya luego dice en el esquema, tomo una muestra, pero ya cuando tomé la muestra las hipótesis están definidas. No las podemos acomodar luego. Claro, uno menor de 40, pero no habría evidencia muestral. En el momento no las conocería. Ya es después cuando sale el tema. O sea, si yo la coloco menor es porque quería mirar si era menor. Pero no por la evidencia muestral, sino por lo que probablemente se vislumbró en el marco teórico. En el marco teórico, porque ahí es donde está la parte de estudios previos, la parte de los expertos, etc. Evidencia muestral no se podría contar, porque es a posteriori que yo logro tomar datos y hacer los análisis. Ahí está entonces lo que estoy planteando en este instante. Bueno, estas diapositivas que son menciono de mi Universidad de Málaga, del profe Barón, de alguna manera me ilustran pues el tema de las hipótesis que pueden ser bilaterales. Voy a pasarla ya más larguita porque me parece que lo mejor es la parte donde reflexionamos. Pueden ser unilaterales, que observamos. Esas las dejo para la lectura. Miren que aquí hablan de la promedio 38, se ve más pequeñito. Mu igual a 38, perdón, mu no, x barra, salió de la muestra. Pues seguramente aquí se va a aceptar la H, la hipótesis nula. Pero reitero, pudo haber sido que fue un error. Lo demostré o de otro. Y aquí tenemos los tipos de hipótesis. Unilateral, bilateral, unilateral con la derecha, unilateral con la izquierda. Los software en general nos están trabajando más bilaterales, pero algunos nos sacan ambos. El SPS mismo nos dice por la izquierda, nos dice unilateral. En caso contrario, uno podría multiplicar por 2 las colitas o los valores SIC para saber las verdaderas áreas, porque en últimas miren que lo que uno está calculando son áreas. Y aquí lo muestro en la que sigue más. Aquí está la significación del valor P, que este es muy importante, no tanto la memoria que hablamos ahora. Si es menor de 0,5, no acepta la nula. Si es mayor, acéptela. Pues la parte interpretativa está en esta diapositiva. Observen, si el alfa es más pequeñito que el valor P, es porque está más a mi derecha en este caso. O sea, está en la región de rechazo. Y si uno rechaza, pues recuerden que uno siempre está hablando de acepto la hipótesis nula. O no puedo aceptar la hipótesis nula. Pero si no acepto la nula es porque estoy en la región de rechazo. Entonces, miren que el valor el alfa es 0.05 generalmente. O así sea 0.01 o así sea el que sea. Aquí está pintado de manera hipotética. Este es el alfa, este es el área del alfa. Asumamos que sea 0.05. Gracias. Ahora, el valor P dio mayor según este ejemplo, o estos dos. Entonces, hay una área más grande. Entonces, me queda más a mi izquierda. Por lo tanto, estaría en zona de aceptación. Yo sé que estos temitas a veces no son tan halagüeños y que hay que volverlos a leer y volverlos a mirar bien, pero al menos en esta diapositiva yo creo que con una nueva lectura les puede ir quedando más claro. Voy a mirar la que sigue, que creo que también sigue hablando del tema, claro, porque aquí observen que el alfa tiene un área mayor que el valor P. El alfa es del 5, pero entonces el valor P, ¿qué? Está más a mi derecho, es un área más pequeñita. Entonces, si el alfa es 0.05 y el P es más para mi derecha en este caso, sería 0.002 o 0.03. Está más alejado de lo que podría pensar lo normal. Entonces, por eso me queda en rechazo. El otro punto que tiene mi colega aquí dice X barra, o sea, el promedio igual a 50. Tiene sentido. Si yo estoy diciendo que el promedio es 40, si me da 41, pues está muy cerquita del 40, obvio. Si me da 44, pues por ahí va, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero mire que ya 50 estaría mucho más alejado, entonces seguramente estaría no acorde a lo que yo estaba pensando inicialmente. Sí, claro, la hipótesis nula me da siempre para que, bueno, obviamente la nula no tanto, pues el enunciado, el objetivo siempre. Pero sí, después de yo definir la nula, de ahí lo contrario, lo complementario, es la alterna. O sea, si la nula es igual, la otra será diferente. Si es menor o igual, la otra será contra mayor. Y viceversa. Ahí estamos correctamente. La H1 vale. Bueno, no es que según tu forma, hay que analizar todo eso, ¿no? No, la cuestión aquí es mirar que hay veces que yo defino la H alterna. Voy a probar un poquitico manguito. Más verde. Ya casi los doy para que descansen más. Bueno, es mirar pues en realidad qué es lo que queremos probar o confirmar. Bueno, vamos a ver, Jorge. Me devuelvo un poquito. A ver, yo veo. A ver, al principio las diapositivas. Bueno, aquí lo importante es retomar y bueno, el video vuelvo y se los envío, ya no sé si hoy o mañana. Está unilateral. Aquí, por ejemplo, es igual contra diferente. O puede ser igual contra mayor o igual contra menor. Aquí estamos, en esta estábamos conversando, era el tema del valor P, que si el valor P es mayor que el nivel de significación, como lo observamos acá, estaría en región de aceptación, porque está más cerquita del 40. En este caso estamos suponiendo que es 40 el promedio, o lo que se pensaba que era. Entonces el área es mucho más grande, se me va acercando al centro, por lo tanto aceptaríamos la hipótesis nula. Pero en el caso opuesto, el valor P es más pequeñito, entonces ya es porque está muy alejado, el promedio que yo encontré está muy alejado de lo que supuestamente se planteó. Pongámoslo muy simple. Vamos a suponer que, bueno, hablemos de salarios, pero no de argentinos, pues de pesos argentinos, no de colombianos. Pongamos que el salario sea de 1.000.000 de pesos colombianos, a cualquier tipo de población y para cualquier frecuencia, 1.000.000 de pesos. Eso pensamos que es más bien, esa es la hipótesis, pensamos que el promedio es 1.000.000. Pues claro, si me da 1.100.000, seguramente me va a dar una área, o sea, el valor P será grande. Perfecto, está bien, pero es que no sé cuánto están pagando en dólares, pero bueno, no importa. Vamos a suponer entonces que están trabajando en dólares. El promedio día son $15 por día. Aquí pues, no sé, medio, lo que sea, $15 o 20. Dámosle $20 mejor para que antes de que llegue la inflación lo subamos. $20. Pues bueno, si uno va y toma la muestra e encuentra un valor de 19, de 24, de 22, de 17, de ahí como promedio, voy a una muestra y me dio 18, voy a otra muestra y me dio, y pongámosle que no fue 18, sino que la muestra, el promedio fue 24, fue 21, pues están muy cerquita del que yo pensé. Entonces el valor P va a dar grande porque está cerquita del que yo pensaba. Entonces, como es una área y estamos hablando de una curva y el 20 está en toda la mitad, el de 22 estará cerca a la mitad, entonces me va a dar una área a mi derecha muy grande, mucho más grande que 0,5. Pero a medida que se vayan alejando de ese 20, el área también va siendo pequeña. Mientras yo me aleje más del 20, póngale decir usted el de 15, ya está mucho más lejitos, entonces la probabilidad de que sea mayor de 15 ya no será el 70, probablemente será el punto 38. Pero si va y se aleja más al 13, ya le va dando punto 07. Y si le dio 10, pues definitivamente está muy lejos del 20. Entonces ya el área es muy pequeñita. Y si el área es pequeñita es porque es menor de 0.05. Esas son como las reflexiones de mirar por qué cuando la P es tan pequeñita es que llego yo a rechazar o no.
Bien, en la siguiente diapositiva observan ustedes, son reflexiones de cómo es el alfa, el P y los criterios de rechazo. Creo que todos nos vamos dando como un poquito de cansancio. Tengo el pie un poquito más involucrado. Como ustedes no se han dejado ver en cámara, estarán hasta recostados por allá, bien sabroso, o tomando cervecita. Y en Argentina tomando vino con un buen asado. Entonces yo creo que voy a ir a terminar esta partecita. Ya me estoy como el pie un poquito molestándome, pero vamos a ir finalizando esta presentación al menos. A ver, esa es parte conceptual. Aquí ya tengo algunos artículos donde se toca el tema de pruebas de significación. Esto que hice ayer, únicamente entré a Google y miré pruebas de significación estadística o pruebas de hipótesis, artículos, y hay muchos. Pero el objetivo de aquí es mirar cómo ustedes, por favor, miren esas direcciones, ya les envié la presentación, observen que aplica, digamos, los temas que estamos hablando y muchos. Creo que eran 2 millones y pico cuando coloqué, claro, el descanso cura, sí, bueno, el descanso sí cura, pero bueno, vamos a mirar. Gracias. Bueno, decía que en estos, cuando digité pruebas de hipótesis artículos, fueron más de 2 millones de enlaces. Ese es un síntoma de que la teoría funciona, de que todo esto se mueve. Pero también es cierto que hay que ir acomodando nuevos aditivos en términos de que no todos son tan bien trabajados. Y que nosotros debemos, digamos, en la medida de nuestras posibilidades, claro, pues aportar en avanzar en la parte metodológica y en la parte de reflexiones. Ese que ven ahí yo creo que ya los había colocado a leer tal vez, porque lo encontré y está en los primeros y es del profesor Silva. Objetivo: caracterizar el empleo de las pruebas convencionales de significación estadística y las tendencias actuales. Actuales, y ya está más o menos, varios añitos lleva ya el artículo, pero aún así no se ha dado el debate que pensamos, o que pienso debe darse. Pero entonces no es tanto leer eso en este instante, sino que hay estos dos artículos, los traje como ejemplo, para que observen, ¿no? Que el primero sí me parece prudente leerlo completo, este lo tomé más que viene el tema de los valores P, y podrían mirar muchos. Pero también el objetivo también apunta a que, como todos ahora en maestría les exigen artículos, pues es mirar también el esquemita de cómo lo trabajan, el tema de los resultados, el tema de hablar de la metodología, no que se haga igual a estos, no, es mirar un esquema y usted sacar provecho de todo lo que ya han hecho muchos otros autores, pero ir confrontando con sus propias ideas y sus propios posibilidades de mejoramiento, ¿cierto? Entonces eso es como otro mensaje. Aquí estaba esta parte, otro artículo, propuestas que permiten comprometer la información de un contraste de hipótesis, pruebas de significación, contraste, son artículos entonces. Ana, gusta, te envío esta presentación también. Ahí está esta parte de la presentación. Creo que voy a mostrar un poquito nomás para finalizar, 4:31, voy a mostrarle un poquitico nomás bueno, pero voy a grabar hasta acá para tener un tercero y no me queden todos. El primero me fue muy largo.